Hola a todos, mi nombre es Jill y les doy la bienvenida a una nueva clase del curso en línea de Scrapbooking. En la clase de hoy vamos a aprender a hacer un mini álbum del tipo pop-up bicolor y vamos a comenzar con la estructura. Para hacer la tapa del álbum, ¿qué vamos a utilizar? Cartón de 2 milímetros, acá yo tengo dos tapas iguales cortadas, estas miden 5,5 por 7 pulgadas. Y un lomo de 5,5 por 1 pulgada de ancho. Lo primero que voy a hacer es reservar esto y encimar estas dos hojas de diseño, que son de esas que son más finas, o sea, son simple faz, son más finas que las cartulinas comunes, pero así todo tienen un buen espesor. No tengo ningún riesgo de que se me vaya a romper porque le voy a hacer un refuerzo en la parte del lomo con otra cartulina. Lo que hacemos es simplemente encimarlas. Ustedes pueden hacer que coincida el diseño si quisieran. Y acá, por ejemplo, ven, coincide, pero bueno, igual esta unión la vamos a cubrir con una franja de otro papel, que es la que me va a hacer las veces de lomo. Ven, acá tienen algo parecido. Es un proyecto que hice. Bueno, esto es un papel de diseño y esto es una cartulina superpuesta. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es, para no tener que trabajar con una hoja tan grande, más o menos medir 1 pulgada más por cada lado. O sea que si esto tenía 5,5 de altura, vamos a darle 7,5 de altura a la hoja y bueno, nos quedaría este sobrante. Algo que tenemos que tener en cuenta es cómo cortamos el cartón. Si tienen una pieza rectangular como esta, la parte más larga se corta en el sentido que ofrezca más resistencia. Ven acá, no se curva tanto como por la parte más corta. Eso es lo que tienen que fijarse a la hora de colocar las piezas. Por otro lado, el desarrollo va a ser este. O sea, a cada costado una de las tapas y en el centro el lomo. Y esto ya lo vamos a ver ahora cuando peguemos las piezas. Tiene que tener una separación entre uno y otro. ¿De qué depende la separación? La separación depende del espesor del cartón que estemos utilizando. Para este tipo de álbum yo aconsejo que sea por lo menos 2 milímetros. 3 milímetros es demasiado y cuesta mucho cortarlo. Con 2 milímetros está bien, o incluso con 1,5 a veces. También depende de la densidad del cartón. Hay cartones que lo venden como 1 milímetro o 2 milímetros, pero son como, cuando uno los toca son como muy suaves, como que no son muy densos. Eso tienen que fijarse. Y después usan este tipo de herramienta que la pueden construir ustedes mismos, que es como un espaciador, si lo quieren llamar así. Es para justamente separar una pieza de la otra. Y lo que pueden hacer es darle 1 milímetro más, teniendo en cuenta el espesor de la cartulina o del papel con el que van a forrar el álbum. Estos son dos pedazos de cartón del mismo espesor del que estamos utilizando en las tapas, pegados entre sí. Acá tengo ya las dos hojas encimadas y tengo este pedazo de cartulina, ¿sí? Un color contrastante, que es el que va a hacer las veces de refuerzo para toda la parte del lomo. Y lo que puedo hacer es directamente, ven acá yo estoy marcando el centro con una virome, porque el centro no es el borde de las dos hojas que encimamos, sino justamente la mitad del largo de la pieza ya pegada. Pues bueno, unimos los dos centros, ¿sí? De esta manera, ya colocamos esta pieza también en el centro y directamente la pegamos. Otra cosa que podemos hacer es cortar, ¿sí? Como una especie de festón con este tipo de troqueladores, o rasgar uno de los bordes antes de pegarlo. Yo lo voy a dejar así porque es probable que lo que haga es ponerle algún adorno superpuesto, así que lo voy a dejar recto. Simplemente lo que hago es tomar el pegamento y colocar este refuerzo de cartulina. ¿Sí? Estoy utilizando una cartulina Fabriano, de las que son texturadas.
son un poco más grandes. Y también pueden utilizar una cartulina Canson de la línea Mitiens, que si no me equivoco tiene entre 160 y 180 gramos. Es un poco más gruesa. Es una línea que la vende Canson para todo lo que es dibujo con pasteles. ¿Sí? Por eso tiene la textura, pero bueno, es una textura muy bonita. Tiene bastantes colores y aparte tiene buena flexibilidad para todo lo que es encuadernación. Bueno, pueden pegarlo, se ayudan también con el bond folder como para que quede bien plano. Y ahora vamos a pegar las piezas, obviamente, por el lado contrario. Bueno, acá también conviene marcar el centro. ¿Por qué? Porque también el lomo va a estar en el centro, ¿sí?, de la pieza. ¿Okay? Entonces, de esa forma, lo primero que hago es colocar el lomo. Como ya yo sé que dejé 1 pulgada de ancho, o sea, de altura para todo lo que vamos a doblar, directamente con la regla puedo colocarla acá y poner el lomo de esta manera. Entonces, les decía siempre, empiecen por el centro. Yo voy a utilizar este pegamento, pero pueden utilizar los pegamentos que son para encuadernación. En este momento, bueno, más que nada por una cuestión de rapidez. Acá coloco el lomo, que me quede derecho, que no me quede inclinado, quiero decir. Entonces, como este pegamento nos da tiempo a rectificar, bueno, ya lo pueden ir moviendo ustedes mismos, ¿sí? Me aseguro entonces de que esté todo bien y vamos a pegar las tapas. Como les decía, tenemos que dejar una separación entre una y otra. Con esto para acá, le coloco el pegamento. Las tapas yo previamente las lijé, o sea, todos esos bordes irregulares que a veces quedan cuando uno no las corta bien, porque la pincheta no tiene suficiente filo, los pueden prolijar con una lija. Bueno, lo que hago entonces es pongo este spacer acá y coloco mi tapa. Si quieren, pueden darle un poco más de espesor. Si le dan más espesor, tampoco que sea algo exagerado, no pasa nada. El problema es que no le den menos espesor entre uno y otro, ¿sí? Porque si no, después no puede doblar. Y al no poder doblar, lo que pasa es que se raja el papel. Bueno, esto le damos vuelta, ¿sí? Con el bond folder vamos aplanando, también con un rodillo que tienen, y vamos a hacer lo mismo con la tapa contraria. Acá, como ven, tengo la altura justa, entonces en ambas partes, ahora cuando tape la siguiente, también voy a hacer lo mismo. Voy a cortar este sobrante, que sería la solapa que da a doblar hacia adentro. Entonces así me quedan las 3 medidas iguales. Otra cosa que voy a hacer es cortar las esquinas. ¿Cómo hago? Bueno, coloco, ¿sí?, acá. Yo utilizo la grilla, en este caso, como para poderme guiar mejor. Y lo que hago es hacer el corte un poco después del... Hay instrumentos para esto, yo no tengo ninguno, pero bueno, más o menos calculen lo mismo que habían calculado antes. Si quieren, pueden hacer una marca con lápiz o con virome, así, para saber cuánto espesor tienen que cortar, o sea, el doble del cartón. Hacen así, marcan, o directamente con la trincheta lo cortan. Esta parte es muy importante porque si no lo hacen, justamente como el cartón es espeso,
el papel no llega a cubrir y se llega a ver el gris del cartón, que es algo que no tendría que verse. Acá tengo ya mis dos tapas pegadas, el lomo con la separación que tiene que tener y las 4 esquinas cortadas. Recuerden que no tiene que estar cortado el ras, sino que tiene que tener una cierta diferencia. Bueno, esto entonces lo vamos a marcar todo alrededor. Acá con el bone folder, ya esa parte yo ya la tengo adelantada. Y vamos de alguna manera como a presentarlo, ¿sí? De esta forma y vamos doblando. Lo mismo hacemos con estos dobleces. Eso lo podemos hacer despacio para que no se raje, pero ven cómo ya va más o menos viéndose la forma de nuestro álbum. ¿Cómo vamos a empezar a pegar? Esta solapa, o sea, primero empezamos a pegar las solapas que están paralelas. Vamos a colocar pegamento en esta que es más larga. Así todo a lo largo. Y lo volcamos bien sobre las piezas. Forma. Que no nos queden arrugas acá en el borde, ¿sí? ¿Ven lo que pasa con la esquina? Como que queda un poquito más largo esto. Así tiene que quedar, no al ras. Entonces colocamos acá del otro lado. Y hacemos lo mismo. ¿Cómo pegamos esta solapa perpendicular? Bueno, este sobrante que quedó acá, ¿sí? Simplemente lo aplanamos con el bone folder, lo mismo hacemos con el de la otra esquina, colocamos el pegamento en la solapa y doblamos acá así sobre el cartón. ¿Okay? De esta forma ya me queda todo el borde del cartón cubierto, voy marcando los dobleces, ¿sí? Con la plegadera y del otro lado ya nos quedaría como una especie de carpetita que va a ser la tapa de nuestro álbum. Entonces tenemos que armar todo lo que sería la parte interna. Para la parte interna vamos a utilizar una cartulina, estas son las mismas cartulinas Mitiens que estamos utilizando antes para el lomo, o también pueden usar Fabriano. ¿Sí? Es una cartulina un poco texturada, un gramaje más o menos de 180 gramos. La altura de esta cartulina en pulgadas es 6 pulgadas y en centímetros de 15 centímetros. Sí, todo el largo, el que viene en la cartulina, que son 70 centímetros. Ahora después vamos a marcar y bueno, vamos a retirar el sobrante. Para marcar vamos a utilizar esta tabla. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? La tabla está en pulgadas. Vamos a marcar divisiones de 2¼ pulgadas. Como para que no tengan que estar haciendo cálculos, ¿qué hago yo? Primero la primera marca en 2¼ y después traslado esa marca a un entero, o sea, por ejemplo 3. Entonces ya sé que 3 más 2¼ es una suma mucho más fácil, son 5¼ y bueno, y así voy haciendo el resto de las marcas hasta llegar al final como tengo en esta otra, ¿sí? De esta manera les tiene que quedar toda la cartulina. Cuando lleguen a la última parte, marcan otra vez 2¼ y el sobrante se lo retira. Acá tengo ya esta otra hoja marcada y voy a retirarle el sobrante que me quedó. De esta forma entonces me quedan las dos tiras del mismo tamaño y ahora vamos a ver cómo tenemos que hacer el desarrollo. Como ven acá en pantalla, tienen la pieza A y la pieza B. Ustedes pueden elegir cualquier color para cada una de las piezas. Lo único que tienen que tener en cuenta son las diferencias entre una y otra. Como ven, la forma en que comienzan no es igual, ¿sí? Si
también una lleva cortes y la otra no. Así que vamos a ver entonces en la práctica cómo desarrollamos este esquema. No importa la cantidad de divisiones que tiene el esquema este en sí, lo único que importa es que tengan uno a cada extremo y que el resto sean parejas, o sea que es lo que va a formar esa semiesfera. Para comenzar, lo primero que voy a hacer es decidir, bueno, una suerte de radio para mi semiesfera, aunque en realidad no me va a quedar un círculo perfecto. Y lo primero que hago es esta parte, ¿sí?, que va a ser la primera división. Y ustedes siempre se pueden remitir al esquema, que está un poco más atrás en el video. Voy a usarla para sostener todo este mecanismo al álbum. Sí, yo les voy a mostrar uno que ya está avanzado para que vean de qué se trata todo esto, ¿sí? Estas serían las, digamos, la especie de solapas que vamos a usar para que todo este desarrollo, ¿sí?, se quede pegado. Esta entonces es la que va a ir pegada a una de las tapas. Y voy a marcar, por ejemplo, de profundidad desde el borde, acá 2 pulgadas. ¿Sí? Acá voy a hacer una marca. ¿Okay? Después entonces me voy a saltar 2, o sea, estas 2, que acá entonces vamos a hacer el recorte del círculo, digamos. ¿Ya? Esto va a ir así, de esta forma. Y voy a hacer lo mismo. Acá estaríamos haciendo, si tenemos en cuenta el esquema del video, la pieza A. Otra vez me salto 2, ¿sí? Entonces otra vez hago la marca en 2 pulgadas. Y así hasta llegar al final, donde me tiene que sobrar una sola, que es la que también se va a pegar a la tapa. Una vez que tengo hechas estas marcas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar como referencia el doblez del centro. ¿Sí? Acá en este doblez, y vamos a unir desde este punto que hice acá hasta este doblez utilizando este tipo de herramientas. Ustedes pueden usar un lápiz o directamente hacerlo con la trincheta. Acá lo hice, esa curva. Esto lo pueden cortar con tijera. Si quieren que les quede parejo, ¿sí?, lo que pueden hacer es doblarlo a la mitad. Lo doblan a la mitad y lo cortan ya doblado con la tijera. ¿Sí? Yo me voy a ayudar en este caso con la trincheta. Voy a usar la plantilla. Si no tienen este tipo de plantillas, también pueden utilizar un compás. Bueno, acá tengo el primer corte. ¿Sí? Entonces, como ven acá, esto queda unido. Bueno, esto es lo que yo voy a retirar. Esto lo retiramos. ¿Okay? Y también acá, desde este punto hacia arriba, también lo cortamos. Entonces, como ven, quedaría esto, ¿sí?, que es lo que vamos a sacar. De esa manera vamos repitiendo este patrón, esto no, este patrón redondo así, a todo lo largo de la pieza. Pueden usar un lápiz, ¿sí?, e irlo dibujando a todo lo largo y hasta que lleguen al final, donde les sobrará una pieza igual que esta. Acá tengo la pieza ya cortada, como ven. Esta es una de las solapas del extremo. Después tenemos como una especie de 5 pétalos y la otra solapa del otro extremo. Y para hacer la otra, que al principio son exactamente iguales, del mismo largo, la misma altura, la misma cantidad de divisiones y la misma separación entre las divisiones que le hicimos, vamos a usar otro color porque cuando queda entrelazado queda bien.
Pero bueno, estas piezas son diferentes. O sea, si ustedes se remiten al esquema que está anterior en el video, ¿sí? Vamos a ver que primero esta solapa de acá no va cortada, ¿no? Sino lo que hacen es desde este vértice que está acá arriba, ¿sí? Pueden marcar, o sea, usan la pieza anterior para esto, ¿sí? Y marcan, digamos, los pétalos, pero de otra forma, ¿sí? Es como si colocásemos este sobrante que nos quedó en el anterior de esta manera, ¿sí? Imaginen que esto es lo que tenemos que ir recortando. Entonces nos va a quedar igual, o sea, con la misma cantidad de pétalos, solo que esta mitad es la que va a unir a equilibrar con el otro lado, ¿sí? Y al principio sería así. Acá tengo ya mis dos piezas cortadas. Como ven, son diferentes, ¿sí? Esta empieza de esta forma, esta empieza de esta otra forma. Como les digo, pueden siempre remitirse al esquema porque los va a ayudar mucho. Lo que hago entonces es, las coloco pareja, tanto como del costado como la parte de abajo. Y acá van a ver que como que se cruzan, ¿sí? Y se cruzan justamente donde está el doblez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en esa parte donde se cruzan estas dos piezas, vamos a colocarlas bien parejas y vamos a marcar con el punzón. Ahí. Vamos a hacer un agujerito. Bueno, así a todo lo largo. Para no tener que medir, ¿no? Ok, acá. Ahí. ¿Sí? Y en la última parte también. Acá también. Y me parece que me había quedado al principio sin agujerear, así que también lo agujereamos. Una vez que tenemos esos agujeritos ya marcados, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cortar, ¿sí?, sobre el mismo pliegue y hacia abajo. El agujero ese también va a ser como de freno para el corte. ¿Ven? Acá. De ahí hacia abajo. Y a todo lo largo de la pieza. Y esto va a hacer que estas piezas se entrelacen para formar, digamos, como distintos sobres. Es como si llevásemos un diseño de las tarjetas interactivas, tipo pop-up, o sea que parece una flor, pero un álbum. Acá tenemos todos los cortes hechos. El corte va en solo una, en esta, ¿sí?, en la que empieza de este modo. Y lo que tenemos que hacer ahora entonces es entrelazarlos, ¿sí?, de esta manera. ¿Ven? Vamos a entrelazar uno así y el otro de esta forma. ¿Sí? Eso a lo largo. ¿Sí? Y ahí quedaría todo entrelazado. Entonces, esta parte es la que tienen que prestar atención. Si ustedes lo colocan así para arriba, ¿sí?, van a ver entonces que tenemos que ir acomodando, digamos, esta especie de sobres. Entonces vamos haciendo así. Acá, dos, otros dos más. Es como si me quedaran sobres, la mitad de un color y la mitad de otro.
y después las solapas. ¿Sí? Nos ayudamos con el bond folder, con la plegadera para marcar todos estos dobleces. ¿Sí? Y como ven, así queda. ¿Sí? Ahora, esto está suelto. El sobre necesita que no se abra por abajo. No lo vamos a pegar todo, porque si lo pegásemos todo, anularíamos esta posibilidad que tiene de expandirse, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, ven acá donde se forma esta especie de doblez, acá, ¿sí? Solamente ahí, vamos a tomar pegamento, por ejemplo, este pedacito, más o menos 2 centímetros, ¿sí? Y colocamos ahí, acá, en esta parte nada más, ¿sí? Lo mismo entonces del otro lado. Vamos a hacer uno más. Repito, no es a todo lo largo porque si no anulamos el mecanismo, o sea, no podemos abrirlo y cerrarlo. La idea es que trabe la tarjeta que le vamos a poner después, o el tag, como quieran, pero que también siga funcionando. Bueno, esto tiene que tener paciencia, respetar el tiempo de secado, ¿sí? Pero la idea es que quede, ¿ven?, pegadito en los extremos, acá, pero no en todo lo largo del mecanismo que acabamos de hacer. Acá tengo el mecanismo ya pegado, ¿sí? Está casi listo. Como ven, estuve pegando los extremos, que es lo que hace que cuando coloquemos una tarjeta, por ejemplo, vamos a usar este pedazo de papel acá, ¿sí?, no se salga por debajo, ¿sí? Como ven ahí, se nota el papel, o sea, queda trabado y al mismo tiempo nos da esta elasticidad, ¿sí?, que hace que el álbum se abra y ofrezca todas las tarjetas que tenemos dentro. Todos los mecanismos pop-up generalmente los dividen en ángulos, o sea, en ángulos de abertura, o sea, es de 180. Este no llega a ser de 180, es un poco más de 90, pero es importante que cuando ustedes lo armen no lo fuercen, porque si lo abren completamente, o sea, lo colocan plano, así como estaría esta tapa, ¿sí?, todo plano sería de 180, podría llegar a romperse. Entonces ustedes lo llevan hasta donde el mismo álbum lo soporte. En definitiva, no es un álbum para pasar las hojas, sino para retirar las tarjetas y volverlas a colocar. Las tarjetas y la decoración la vamos a hacer más adelante. Y ahora vamos a seguir con el armado. Acá tengo la base, ¿se acuerdan que habíamos armado? ¿Sí? Lo que es la tapa del álbum. ¿Sí? Toda esta parte interna, que acá se ve el cartón, eso lo tendríamos que cubrir. Normalmente cuando hacemos un álbum, colocamos este papel después de todo lo que es la parte de encuadernación. Ahora lo vamos a hacer antes. Yo lo que hice fue encimar 2 hojas, ven acá la unión, ¿sí?, ya estuve más o menos presentándola, cortándola un poco más chica, o sea, cuestión de que me quedara como una especie de borde, y esto es lo que vamos a pegar acá. Justamente vamos a marcar bien los dobleces y demás, como para hacer lo que se llama la cara de este álbum. Y después entonces vamos a pegar esto. Ya acá ya tengo el pegamento colocado. Antes de colocarle pegamento, le puse con rojo todo este borde blanco, ¿sí?, con la ayuda de un blending tool, todo el borde blanco para que no se viera. Y voy a empezar por el centro, ¿sí? Voy a presentar acá y con la ayuda de la plegadera, despacio, pego el centro y después extiendo hacia los otros extremos. ¿Todo bien?
Y así, bueno, lo dejo secar y hago que me quede perfectamente pegado. Acá tengo ya lo que es la cara del álbum, ¿sí? Ya pegada. Y ahora vamos a colocar el mecanismo. Importante, toda esta parte tiene que estar pareja, ¿sí? Que se vea así cuadradito. Y vamos a colocar un buen pegamento. ¿Okay? Yo voy a usar el Tacky Glue y lo voy a colocar en esta solapa y en la del lado. Es importante la prolijidad en este paso y sobre todo que tengamos las manos limpias para no manchar toda la hoja que le pegamos al halo, ¿sí? Este pegamento seca transparente, pero bueno, de cualquier manera siempre es mejor no tener que ver partes más opacas o más brillantes en nuestro trabajo porque se notan. Bueno, una vez que lo tenemos así ya extendido, lo que hacemos es, bueno, colocamos esto al centro, ¿okay? Así, y de alguna manera subimos la tapa. Y eso más o menos ya nos va a dar la pauta de dónde tiene que ir colocado el mecanismo. ¿Okay? Podemos mover un poquito más, ¿sí? Cuestión de que nos quede al centro. Después con la ayuda del bone folder, estamos acá en esta parte, pegamos bien y lo mismo en esta otra. ¿Okay? Ahora tenemos que pegar la del otro lado, ¿sí? Y ya prácticamente nos quedaría armado el álbum. Hacemos lo mismo. Ponemos el pegamento. De esta manera. Y después ya lo vamos a extender. ¿Sí? Yo uso el dedo, que me es mucho más cómodo. Ustedes pueden usar un pincel, pero realmente es muy espeso y prefiero hacerlo así. Okay. Después, bueno, me limpio las manos para terminar de trabajar. Y entonces lo que hago es pongo las tapas así parejas. Y cuando ya está presentado, lo abro. Y entonces ahí sí, con el bone folder, ya lo termino de presionar para que quede bien pegado. De esta forma, como ven, me queda ya lo que sería la estructura del álbum. Y después vamos a ver todo lo que es la decoración. Lo que quería era jugar con los colores. O sea, ustedes pueden usar las dos piezas del mismo color. A mí me gustó que fuesen diferentes porque de alguna manera también revela el mecanismo que estamos haciendo, ¿sí? Y después entonces lo que tenemos que hacer es todas las tarjetas, toda la otra decoración de la tapa. Pero vamos a aprenderlo en la próxima clase. Así que bueno, espero que vayan haciendo esta estructura y nos vemos en el próximo vídeo.